Buenos días nuevamente, mis hermanos. Muy buenos días, Dios te bendiga. Amén. Qué gran gozo y alegría es que el Señor me ha dado la oportunidad en esta mañana de compartir con ustedes una pequeña reflexión que he traído. Les pido disculpas por si hay algún inconveniente de antemano. Los invito a que ahí donde estemos, vamos a inclinar el rostro para tener una palabra de oración. Padre eterno que moras en lo alto y sublime de los cielos. Señor, gracias por esta bonita oportunidad, Padre amado, y ahora que voy a exhortar un poco de tu palabra, que no sean mis palabras, sino sean las tuyas por medio de mí. Y ayúdanos día a día a poner en práctica, Padre amado, tu palabra y cada vez aferrarnos más a ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, la pequeña meditación de esta mañana lleva por título: obediencia no es solo buenas intenciones. Me gustaría que busquemos nuevamente en la palabra la lectura bíblica, que la encontramos en Josué 1:7. El que la tenga la puede leer. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Exactamente, eso le decía el Señor a quién, a Josué, ¿verdad? Solamente esfuérzate y sé muy valiente, pero ten cuidado de no apartarte ni a la derecha ni a la izquierda, ¿verdad? Para ser fiel a Dios no solo basta con tener buenas intenciones. Muchas veces tenemos la intención de ser buenas personas, tenemos la intención de cumplir moralmente con todo lo que nos corresponde, pero para el Señor no basta solo las buenas intenciones. Digamos que las buenas intenciones es el primer escalón que empezamos a subir, porque Dios desea de nosotros, ¿qué? Obediencia. Que si el Señor nos dice es por la derecha, vayamos por la derecha. No, que muchas veces nos parece más cómodo ir por la izquierda porque es más cómodo para nosotros, cuando el Señor desea que vayamos por la derecha, porque Dios desea de nosotros obediencia. Porque es a través de la obediencia que vamos a llegar a esa meta que todos queremos, que es ¿qué? La salvación, ¿verdad? Y la Biblia, como sabemos, es un manual, ¿verdad? Aquí en la Biblia Dios nos dejó las instrucciones y nos dejó muchos ejemplos de personas que decidieron servirle fielmente y de otros que solo se llenaron de buenas intenciones. Muchas veces, a nuestro parecer humanamente, las cosas que hacemos están bien, pero resulta que al parecer de Dios no están del todo bien. Así que en esta mañana le vamos a dar un breve repaso a uno de esos relatos de personas que creyeron que lo que estaban haciendo estaba bien cuando realmente no lo estaba. Así que me gustaría que busquemos en la palabra de Dios en 2 de Samuel 6. 2 de Samuel 6. Dice que en ese tiempo estaba de rey ¿quién? David, ¿verdad? David vivió un periodo que al principio hubo muchas guerras, había mucha pelea, pero llegó un momento en que su reino se estabilizó. Llegó un momento donde empezó como que la calma, la tranquilidad, la paz. Y dijo David, no, pues aquí voy a hacer todo lo que he soñado hacer. Y uno de esos grandes sueños que tenía David era trasladar el arca del pacto, ¿a dónde? A Jerusalén, que en ese entonces, pues básicamente, David la había instituido como la capital de todo el reino, ¿verdad? Así que me gustaría que leyéramos el versículo 1, del 1 al 3.
El que lo tenga lo puede leer. Y David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baalac, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado de Uza, y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Amén. Sí, ya. Sí, hasta el 13. Dice que ese era un gran acontecimiento, ¿no? Porque básicamente el arca era ¿qué? ¿Qué significaba el arca para el pueblo de Israel? La presencia de Dios, porque dice que cada vez que iban a una guerra, ¿qué pasaba? El arca la llevaban. Y el arca la llevaban, ¿verdad? Inclusive si retrocedemos un poco más, por lo menos cuando Josué cruzó el mar, ¿qué llevaban por delante? El arca, porque dice que en el momento que los sacerdotes que iban con el arca pisaron el agua, se abrió, ¿verdad? Así que era muy importante para David tener el arca en la capital del reino. Y para eso él hizo los preparativos, ¿verdad? Dice que básicamente convocó a la cúpula del pueblo. Porque dice que fueron ¿cuántos hombres? Y esos no eran todos. Básicamente eran los hombres más importantes, ¿verdad? Que David los convocó porque querían que ese día fuera algo memorable. Quería hacer de ese día un día festivo, ¿verdad? Y dice que él hizo los preparativos. ¿Qué hizo de preparativos para ese día? Dice que mandaron construir, ¿qué? Un carro nuevo, ¿verdad? ¿Y para qué se iba a utilizar ese carro? Para transportar el arca, ¿no? ¿Verdad? Porque David dijo, ¿para qué se iba a utilizar ese carro? El arca es algo sumamente sagrado e importante. Entonces, para él le dio la importancia que tenía, ¿verdad? Nos mandamos a hacer un carro nuevo. Dice que ese carro iba a ser nada más designado para transportar el arca. Exclusivamente para eso, ¿verdad? Dice que entre esas cosas David también quiso hacer un reconocimiento. Dice que el arca estaba en la casa de Abinadab, que por mucho tiempo había estado ahí. Él era alguien que estaba fiel a Dios y tenía el arca en su medio. Como veíamos ahí en el versículo 3, dice que Abinadab tenía 2 hijos. Uza y Ahio. Uza y Eliot, ¿verdad? Y dice que David, pues, en gratitud a eso, pues les pidió el favor de que ellos fueran al frente con el carro, ¿verdad? Pues básicamente era el reconocimiento por haber tenido el arca en la casa de ellos. Y pues los muchachos, pues no, pues es un gran privilegio. Ellos aceptaron con todo gusto, ¿verdad? Y empezó la fiesta y la alegría en ese pregonar de llevar el arca del pacto. Sigamos ahí en el versículo 4 y 5. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón. No, hasta ahí, hermano, hasta el 5, hasta ahora. Imaginémonos el momento tan festivo, ¿verdad? O sea, era algo lleno de gozo y alegría. Porque yo creo que es una de las partes donde menciona la Biblia que danzaron delante de la presencia de Dios. O sea, era un momento tan santo. Dice que en el corazón de David no había nada de maldad. Había una inmensa alegría y un inmenso respeto hacia Dios. Y ellos estaban contentos. Y claro, el pueblo que los rodeaba también estaban felices porque iban a tener el arca en medio de ellos. Eso era una gran bendición. Y se veía reflejado en toda la fiesta y celebración que ellos tenían en ese momento. Pero resulta que en medio de toda esa celebración, todo ese gozo y todos esos preparativos que el rey había hecho con una buena intención. O
O sea, la intención de David no era mala. Él quería tener el arca de Dios en su medio. Pero sigamos leyendo qué nos dice el versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y los sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se extendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Imaginémonos un momento estar en esa situación, ¿no? En medio de tanto gozo, tanta alegría por algo que no era malo, era bueno porque querían trasladar el arca de Dios hacia la capital. Y que en medio de todo el gozo y alegría, dice que en un momento, como el arca era transportada por bueyes, en algún momento dice que ellos tropezaron. Y el carro se la dio. Dice que básicamente el arca se iba a caer. Básicamente iba a tocar el suelo. Entonces, Usa extendió su mano. La intención de Usa era que el arca no cayera. Era que el arca no se cayera, porque era algo tan santo que él pensaría en su momento, no, pero ¿cómo se va a caer al suelo? Si es el arca de Dios, donde está la presencia de Dios. Humanamente para nosotros, al simple punto de vista, no fue malo lo que él hizo. Tal vez en su momento pues la gente o él pensaría, no, pues que la gente le iba a agradecer. Que Dios le iba a agradecer el hecho de que no dejara caer el arca. Porque es que no había maldad en Usa. Dice que el arca duró cierto tiempo en la casa de él, básicamente. Y si estaba en la casa de ellos era porque eran, ¿qué? Buenas personas. Porque el arca de Dios no podía estar donde la gente no fuera buena. Porque si vemos en el momento que robaron el arca, que se la robaron al pueblo de Israel, ¿qué pasó? Cayeron tumores, plagas. Cayeron muchas plagas sobre esas personas, inclusive que robaron el arca, pero para deshacerse de ella la mandaron sola porque dice que caían plagas sobre ellos, porque ¿qué pasaba? No eran del pueblo de Israel. No eran dignos de tenerla, así que si la arca estaba en la casa de ellos, era porque eran buenas personas. Y la intención de Usa no fue mala. Pero llegó un momento donde todo el mundo se quedó como que, ¿qué pasó aquí? O sea, dice que se llenaron como de espanto, ver la situación de que estaban en pleno gozo y alegría y de momento a otro, ¿qué pasó? Lamentando. Murió Usa. Dice que nos sigue diciendo ahí en la Biblia, siguiendo leyendo ahí la historia, dice que David se llenó de temor y de tristeza. Inclusive él empezó a pensar en todos los pecados que había hecho y se llenó de temor de que no le fuera a pasar lo que le pasó a Usa. Porque el arca era un implemento santo, porque era la presencia de Dios. Y dice que David se llenó de temor. David se llenó tanto de temor que como que no, paremos aquí. Y la gente también se asustó. Nos dice ahí en el 8, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa, el quebrantamiento de Usa hasta hoy. Dice, y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Se asustó a David porque él se colocó a analizar y a ver su vida y decir, no, pues yo siendo tan pecador ahora, ¿cómo me voy a llevar el arca para allá? Si eso le pasó al pobre de Usa, ¿qué me puede pasar a mí? Dice que en ese momento hubo tanto revuelo y hubo una persona que aceptó y quiso llevarse el arca para su casa.
Si vemos siguiendo hoy la lectura en el capítulo 10, el que lo tenga lo puede leer. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Eteo. El 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Eteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. ¿Qué pasó ahí? Porque una arca tan santa que podía básicamente dar muerte a una persona también podía dar bendición a otra. ¿Qué pasó entonces? Porque dice que el arca duró con Obed Edom 3 meses y dice que fue de bendición. Y dice que en ese momento David se quedó viendo y analizando que fue de bendición para él, entonces tomó la iniciativa de volver otra vez. Pero entonces, ¿qué pasó si las intenciones eran buenas? ¿Por qué no bastaron las buenas intenciones de David y de todos los que lo rodeaban? Porque me imagino, hermana, que había instrucciones, ¿sí? Recordemos que solo los levitas, ¿sí? Eran los encargados de ministrar el arca y todos los utensilios del arca. Usa no era levita, ¿sí? De la tribu de Leví. Entonces, ¿qué ocurre? O sea, estaba en su casa, pero ella tenía la instrucción de repente de no tocarla, no movilizarla, sino donde fue colocada en su hogar, allí tenía que permanecer. No era que vamos a hacerle limpieza y vamos a moverla, no, o sea, no podían hacer eso. Exactamente, hermanos. ¿Sabe? Yo analizando esta historia, lo mismo pasa con las cosas de Dios. Hoy en día no podemos tener el arca en físico, pero sí debemos tener el mismo respeto y temor por las cosas de Dios. Por lo santo que significa venir a reunirnos donde está la presencia de Dios. Lo santo y el respeto que debemos tener. Nos debe llevar a analizar y a reflexionar hoy en día en nuestra vida, porque Dios sigue siendo el mismo Dios santo de orden y también el Dios de bendición para nosotros cuando somos fieles y obedientes como lo fue Obed Edom, ¿verdad? Y exactamente cuando se hizo la construcción del arca y de todos los utensilios, Dios dio instrucciones. Instrucciones que fueron muy claras y las recomendaciones también fueron muy claras. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor en las recomendaciones que debían tener al cargar el arca de Dios. Eso lo encontramos en Éxodo 25, del 10 al 15. El que lo encuentre lo puede leer. Dice: harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2 codos y medio, su altura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirá de oro puro por dentro y por fuera, y hará sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ellas. Hasta aquí. Amén. Entonces, ¿qué recomendaciones había dado Dios? Que había un arca de madera de acacia, y Fíjate. allí la medida, ¿no? Ya las medidas, y con referencia a las varas, ¿no? Las varas tenían que ser solamente utilizadas para cargar, que no se podían vamos a sostener un techo que está cayendo como las varillas, no. Sí, o sea, las varas eran únicas, o vamos a transportar otra cosa con las varas, no. Las varas eran únicas exclusivamente para transportar el arca, sí, o sea, eso para eso. Exactamente, dice que las varas iban a estar fijas. Y las varas eran para transportar el arca, o sea que el arca ¿dónde se deberían llevar? En los hombros. El arca la debían llevar en los hombros, o sea que, primer error de David, haber construido un carro para llevar el arca. Porque es que Dios en ningún momento dijo, es que tienen que llevarlo en un carro para que no se maltrate. Es que tienen que llevarlo en un carro para que sea más cómodo. Dios había dicho claramente que el arca debía ser llevada ¿en dónde? En los hombros.
Porque dice ahí que las varas iban a estar fijas, no se iban a mover ni ahí. Porque ¿qué pasaba si la fuesen llevado en los hombros? No hubiese pasado. No hubiera llegado el momento donde se iba a caer el arca, porque la llevaban en los hombros. Como dijo el hermano, para eso estaban las personas indicadas que eran los levitas quienes podían transportar el arca. No cualquier persona podía hacerlo. Oiga, por la comodidad era jalada por bueyes. Ah, Imagínate, en ese momento ocurrió la desgracia. claro. Cuando libremente la podían cargar personas que iban a tener todo el cuidado del mundo. Ajá. En los dos aspectos donde se ve más santidad y más reverencia hacia el arca. Llevándola sobre los hombros, obviamente. Porque se ve algo más delicado, al tenerle más respeto. Porque ¿qué pasaba con lo de llevarla en el carro? En ese tiempo los caminos no eran como son hoy en día. El arca se movía para acá, se movía para acá, se maltrataba, se golpeaba. Y era la presencia de Dios la que estaba ahí, ¿verdad? Así que no bastan las buenas intenciones de David, que vamos a mandarle a hacer un carro lujoso, nuevo, salido de agencia exclusivamente para el arca. Porque era que Dios no pedía eso. Dios en ningún momento pidió eso. Y lo mismo pasa con nosotros hoy en día. Nos llenamos de buenas intenciones igual a David. Y es que el Señor nos manda es que debemos hacer esto. Es que tal cosa es malo, es que tal cosa perjudica. Pero nosotros, como muchas veces somos igual a David, nos llenamos de buenas intenciones. No, Señor, pero hay es más fácil hacerlo de esta manera. El resultado es el mismo. Hagámoslo de esta manera que es más fácil y listo. La intención no es mala. La intención de David no era mala en sí. Porque querer tener a Dios en su medio, la presencia de Dios entre ellos no era mala. Lo malo fueron que solo fueron intenciones. Y lo mismo pasa con nosotros hoy en día. Hay muchas cosas que nos van a desviar del camino. Hay muchas tentaciones y percances en la vida, en el diario vivir. Todos los días vivimos una lucha. Una lucha entre el bien y el mal entre nosotros. Y Satanás es tan astuto que coloca en nuestra mente situaciones y cosas que al parecer nuestro no están mal. Son para la obra de Dios o son buenas de cierta manera. Pero como nos decía Dios en Josué, que le dijo no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. O sea, tiene que ser recto. Eso es lo que quiere Dios para nosotros, porque para gozar de esa nueva oportunidad, como hablábamos en la lección, tenemos que tomar la decisión de estar rectamente con Dios, porque no podemos llegar a gozar de esa oportunidad solo de intenciones, de que a veces puedo y a veces no, o de que a veces hago las cosas a mi manera y a veces a la manera de Dios, porque si vemos para Dios no basta eso. Y tenemos el claro ejemplo de Usa, que para Dios no le bastó eso, ¿verdad? Otra de las recomendaciones que Dios fue muy claro, la encontramos en Números 7:9. Veamos a ver qué nos dice Números 7:9. Dios fue muy claro, no les habló en parábolas, no les habló de manera simbólica, sino literalmente lo que debían hacer. Entonces, Números 7:9. Pero a los hijos de Coat no les dio porque tenían que llevar sobre sus hombros los objetos más santos. Exactamente. O sea, que quienes tenían que llevar esos objetos santos y sagrados. Los levitas, que eran los encargados de ministrar el santuario. Exactamente, como nos dice ahí, eran los coabitas. Porque dice que a ellos no se les dio heredad. Porque ellos estaban destinados exclusivamente para eso. Entonces, segundo error de David. Él, pues, ahí sí como nos pasa a nosotros, por querer hacer más hizo menos. Porque él tenía la intención de, como ellos habían cuidado el arca, darle ese privilegio, como ese honor. Fue la intención de David y no era malo en sí agradecerle por eso.
la intención no era mala. Ahora, ¿qué pasó con Usa? Se le presentó aquel gran privilegio y honor. En el pueblo de Israel, todo Israel sabía perfectamente las normas, las leyes, las reglas que había para cada cosa. Y todos sabían perfectamente cómo debían transportar el arca. Entonces, si vemos qué debía hacer Usa en el momento que el rey le dio esa oportunidad. Negarse. Exactamente, él fue penalizado. No, pero es que yo no soy de los cohabitas. Le fue dicho al rey, no, pero muchas gracias por ese privilegio, pero no me corresponde a mí. Porque esa bendición no se le había dado a cualquiera. Era una bendición, un trabajo tan sagrado, porque inclusive, aunque fuesen de los cohabitas, tenían que ser personas muy consagradas a Dios, también para ocupar en el puesto. Así que esa gran bendición no se le puede dar a cualquiera. Era un gran honor, pero tal vez Usa debió rehusarse. Tal vez en su momento, pues David siendo rey, pues se hubiese molestado. O de pronto lo fuese llevado a reflexionar. Digamos, en el caso de que se fuese molestado, pues por lo menos la historia de Usa fuera sido diferente. No fuese tenido ese final tan trágico. Pero lamentablemente se dejó llevar por las buenas intenciones. Se dejó llevar por ese gran privilegio. Pero resulta que, aunque gran privilegio, el desenlace no fue el deseado por ellos, ¿verdad? Otra de las recomendaciones que Dios dejó muy claras está en Números 4:15. Y fue muy claro cuando la dio. Dice, cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos. Pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Dios fue muy claro cuando dijo que no tocarán. Inclusive ni siquiera los hijos de Coat, porque es que nadie era digno de llegar a tocar algo tan santo. Estaba muy claro, entonces sería que Usa en el momento no pensó, o sea, en el momento no le ocurrió que no podía tocar el arca. Él en el momento se dejó llevar por la buena intención, que era no dejarla caer. Pero Dios había sido muy claro. No debían tocar el arca. Habían ejemplos anteriores de lo que pasaba cuando alguien indigno entraba en el santuario o tenía contacto con algo tan santo. Uno de los ejemplos que es como el más que destaca es lo que pasó con los hijos de Aarón. ¿Qué pasó con los hijos de Aarón? Presentaron fuego extraño, dices. El Señor había dado instrucciones claras de cómo debía ser, porque es que todo lo del santuario era algo muy santo. Y el arca pues era lo más santo que había. Y ellos en su momento, aun siendo hijos de Aarón, siendo básicamente familiares de Moisés, Ministraban en el sacerdocio. eran sacerdotes. Pero Dios no pasa nada por alto eso. Porque Dios nos deja muy claro en su palabra. Ahí a ellos estaba claro, más claro imposible lo que tenían y no tenían que hacer. Lo mismo pasa para nosotros hoy en día. Nosotros hoy en día Dios nos dejó claro en su palabra qué debemos y qué no debemos hacer. Es más, nosotros hoy en día tenemos más luz de la que ellos tuvieron. Y como nosotros tenemos más luz, tenemos más que responsabilidad. Nosotros tenemos todos estos ejemplos que encontramos en la Biblia de qué debemos, qué no debemos hacer y las consecuencias de lo que tratamos de hacer que nosotros no debemos hacer. Porque es que a veces nos gusta ayudar a Dios.
A veces nos gusta ayudar a Dios con las cosas. Y es que Dios no necesita ayuda. Dios desea es que nosotros hagamos lo que Él nos ordenó, su voluntad. Y obedezcamos fielmente lo que Él nos da. Y hay ejemplos también de personas que sí se pueden obedecer fielmente. Hay ejemplos de muchas personas que Dios los bendijo grandemente cuando decidieron andar rectamente por el camino. Así que no es que no se pueda, sí se puede. El detalle es poner el empeño en todo eso. Porque si vemos qué pasó con Usa, murió. Pero qué pasó con Obed Edom. Su casa y su familia fue prosperada. Dice que fue grandemente prosperada y le llegaron a decirle a David, mira, Obed Edom ha sido muy próspero mientras ha tenido el arca. Entonces sí se podía ser fiel. Siempre en toda la historia, desde principio a fin, van a haber personas como lo fue David, como lo fue Usa. Pero también van a haber personas como fue Obed Edom. Están los dos ejemplos. Están las dos caras de la moneda. Lo que siempre debemos tener en cuenta es que toda acción tiene una reacción. Toda acción que hagamos en la vida, hay una reacción. Bien sea para bien de bendición, o bien sea todo lo contrario. El Señor ya nos dio los mandatos en su palabra y Él desea que andemos rectamente, ¿verdad? Nos dice acá la sierva del Señor. Transcurrieron 3 meses antes de que David lograra llevar el arca a la capital. La lección aprendida con lágrimas lo llevó a tomar la firme decisión de hacer las cosas conforme a lo establecido por el Creador. O sea que básicamente tuvo que aprender la lección a las malas para poder llegar a entender que no era así, sino era como Dios había mandado. ¿Cuántos de nosotros nos pasa hoy en día lo mismo? Qué bonito fuera realmente escudriñar la palabra de Dios y aprender de los ejemplos que vemos a nuestro alrededor y no tener que pasar por el doloroso valle de la incertidumbre para poder aprender y entender las lecciones de la vida. Qué maravilloso fuera, pero dice que David le tocó con lágrimas en los ojos comprender qué era lo que tenía que hacer. Dice, entonces David convocó al pueblo para llevar el arca a la capital. En esta ocasión, todos fueron cuidadosos de obedecer al pie de la letra cada detalle, así lo describe la hermana Elena. Al cabo de 3 meses decidió hacer un nuevo esfuerzo para transportar el arca, y esta vez tuvo especial cuidado de cumplir en todo detalle las instrucciones de Dios. Dice que otra vez se llenaron de gozo y alegría. Dice que cantaban un coro muy bonito, que se lo encontramos en Salmos 24, del 7 al 10. Nos dice ese salmo, es muy bonito, no sé cuánto lo han leído. Tal vez al principio les suene más, pero del 7 al 10 nos dice: alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Es Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Amén. Qué maravilloso y qué bonito desenlace a pesar de todo. David logró su cometido de llevar el arca a la capital. Esta historia nos debe dejar una gran lección, y una de ellas es que Dios desea que nosotros tengamos una obediencia genuina, que por muy buenas que sean nuestras intenciones, que por muy buenas que tengamos las intenciones y pensemos llegar a hacer las cosas, Dios desea obediencia.
Debemos tener la buena intención, pero que sea el primer peldaño. Que de la intención pasemos a la acción, pero como Dios desea. Porque ahí tenemos el desenlace de las dos caras de la moneda. Cuando solo nos llenamos de buenas intenciones, tenemos el desenlace que pasó en la primera intención de llevar el arca con uso. Y cuando tenemos las buenas intenciones, pero le sumamos obedecer cada detalle que Dios nos da, tenemos el segundo desenlace, que fue el gran gozo y alegría porque lograron llevar el arca donde la deseaban llevar. Así que espero que podamos sacar el provecho y día a día entregar nuestra vida cada vez más a Dios y llegar a esa obediencia genuina que Dios desea de cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor los bendiga grandemente en esta mañana. Amén. Bueno, para finalizar este importante tema, lo haremos entonando nuevamente la estrofa del himno 478. Al encontrarlo nos colocamos en pie. Bondadoso Padre, en este momento, Señor, nuevamente, aquí ante tu presencia, no se haga molesto, porque tú sabes, Señor, y conoce cada persona, cada mente, cada corazón, en el que hoy estuvimos aquí en este lugar, aprendiendo, honrándote, glorificándote, y saber que cada sábado para nosotros es una delicia encontrarnos en este lugar contigo. Aunque prácticamente en la semana también siempre tenemos esos reencuentros a diario contigo, pero hoy es algo muy especial. Por eso esperamos, Señor, que al salir de nuestros hogares se vaya con nosotros y que siempre sea nuestra compañía noche y día,
y que nos dé mucha sabiduría y entendimiento en el transcurrir del tiempo y también en el estudio de tu palabra. Guárdanos y síganos protegiendo y síganos ayudando y que sigamos honrando tu día como tú te lo mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Pueden sentarse, mi hermano. En esta hora les estamos haciendo una invitación muy especial